me gustaría comentar bueno, un tema que nos puso Francis en el doc sobre un artículo que me pareció muy chulo, la verdad, en el cual se propone buscar acciones, ¿no? Esas partículas que justo comentábamos, no sé si la semana pasada o la anterior, que es un buen candidato a materia oscura, que en realidad, bueno, resuelve otros problemas del modelo estándar, pero que en particular puede ser un buen candidato a materia oscura. Y hay un tipo de búsqueda que yo no conocía, que lo pone aquí en bueno, este artículo concretamente es una vuelta de tuerca más a este tipo de búsquedas que se basan en una cavidad resonante con un campo magnético en el cual se espera que se produzca espontáneamente la aparición de alguna de estas partículas por esa interacción del vacío con el campo magnético y que luego puedan dar lugar a fotones que se amplificarían en la cavidad resonante porque tiene el tamaño adecuado, ¿no? Una cavidad metálica con el tamaño adecuado para, bueno, que fotones con la frecuencia adecuada, yo que sé, igual que el microondas, pues está sintonizado para producir una resonancia a la frecuencia de que no sé ahora cuál es, pero que absorbe la molécula de agua, pues esto sería algo así para la frecuencia que esperan de el fotón que produciría la interacción de esta acción con el campo magnético, ¿no? Y entonces, bueno, esa es un poco la técnica estándar, ahora le pediré a los teóricos que nos lo expliquen un poco más en detalle, pero aquí lo que hacen es que le dan una vuelta de tuerca más al asunto para ir incluso más allá de uno de los límites que tiene esto, es que evidentemente la señal es muy pequeña comparada con el ruido, parte del ruido tiene que ver con el principio de incertidumbre, el ruido cuántico, que en principio no puedes quitarlo. A ver, parte del ruido, digamos que es térmico, viene de la temperatura del sistema, que eso se resuelve pues enfriándolo mucho. Otra parte del ruido es del detector, ruido electrónico, que eso se resuelve pues usando una tecnología que tiene muy poco ruido electrónico. Pero luego hay otra parte del ruido que es cuántico, que es una propiedad intrínseca de la naturaleza que tiene que ver con el principio de incertidumbre. Y entonces aquí lo que proponen es una nueva técnica para reducir ese ruido cuántico, sin violar obviamente el principio de incertidumbre, pero, pero me pareció una cosa curiosa. Entonces, no sé si alguien más lo ha leído. Francis, sé que sí. No sé si quieres hacernos una introducción, Francis, a todo este tema. Bueno, rápidamente contaros, la acción es una partícula de muy baja masa que se supone que es una especie de, entre comillas, predicción de la cromodinámica cuántica, ¿no? De la teoría que explica cómo los quarks dentro de los nucleones, del protón y el neutrón, y de otras partículas como los mesones, los piones, etcétera, se unen entre sí mediante unas partículas que se llaman gluones. Entonces, la cromodinámica cuántica es una teoría extremadamente sencilla, sin muchos... es una teoría que todavía no entendemos bien, pero bueno, tiene varios problemas asociados. No sabemos, por ejemplo, cómo aparece una escala física en la teoría, porque es una teoría libre de escala, y entonces no entendemos cómo se confinan y por qué no existen quarks libres y gluones libres, solamente partículas compuestas, como los protones, los neutrones, los piones. Se dice que solo pueden existir partículas con carga de color blanca, o sea, sin carga de color, completamente neutras a la carga de color, pero eso todavía no está muy claro, no se entiende todavía muy claro. Hay varios fenómenos asociados a la cromodinámica cuántica, ¿no? La dinámica asociada a la hipercarga de color, que todavía no entendemos. Y uno de ellos es una simetría que aparece en las ecuaciones, que es una simetría CP fuerte, ¿no? Es una simetría CP fuerte porque es la interacción fuerte. Y esta simetría es una simetría global de la teoría y tiene consecuencias observacionales que contradicen la naturaleza, ¿vale? Entonces, lo que hacemos los físicos teóricos cuando algo contradice la naturaleza no es pensar que nuestra teoría es incorrecta, sino pensar quizás es que esto es una señal de que hay algo más, ¿eh? Entonces, se propuso en 1977 la idea de que esta simetría global estaba rota y entonces aparece una partícula, un bosón escalar, en este caso es un bosón pseudoescalar, es un bosón de Goldstone, no es una simetría local rota, como ocurre con el bosón de Higgs, sino que es una simetría global rota, con lo que aparece otro tipo de partícula, pero es muy parecida. Y entonces esa partícula tendría que observarse como una partícula en la naturaleza, una partícula escalar de muy baja masa, una especie de Higgs extremadamente, de una masa pues extremadamente pequeña, ¿no? Entonces, esa es una predicción de la teoría de ese modelo.
Hay otras maneras, por ejemplo, en teoría de cuerdas, etcétera, hay otras maneras de explicar este tipo de fenómeno de que la cromodinámica cuántica no cumple con esta simetría, utilizando otros procesos, pero este es el proceso como más sencillo, más elegante, y es un proceso que predice la existencia de una partícula. Se buscó esta partícula, no se encontró, ¿vale? O sea, se buscó la partícula, no se encontró, pero a principios de los 80 se decidió que, bueno, en realidad, bueno, podemos aceptar, se acepta partículas tipo acción. Entonces lo que buscamos ahora mismo no son acciones, aunque se le llama acción, sino partículas tipo acción. No están exactamente en el rango de masas que tendría que tener el acción QCD, que prácticamente está descartado por un experimento de principios de los 80, pero bueno, no pasa nada porque lo estiramos, abrimos un poquito la teoría, jugamos un poquito mejor con la matemática. Entonces, una de las cosas que tiene la acción, parece algo sorprendente, ¿no? Porque si la acción es una cosa que viene de la cromodinámica cuántica, es que la acción, desde el punto de vista de las simetrías, corresponde a una simetría 1, es decir, una simetría de fase. Es una simetría, la simetría que se rompe es una simetría muy similar a la simetría del electromagnetismo. Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica que la acción interacciona con el electromagnetismo. Es decir, hay un vértice no nulo entre la acción y los fotones. Entonces, en rigor incluso, tú podrías llegar hasta incluso pretender reformular las ecuaciones de Maxwell. A las ecuaciones de Maxwell le falta un término asociado a la acción. Lo que pasa, claro, es un término que es irrelevante para física macroscópica, ¿no? Entonces, la acción lo podemos observar en la naturaleza, fundamentalmente viendo cómo interacciona con los fotones. Un fotón, bajo ciertas circunstancias, puede emitir, puede radiar una acción, y una acción puede chocar contra un fotón y cambiarlo. Pero incluso puede chocar contra un fotón virtual, es decir, contra una fluctuación del campo electromagnético. Es decir, la acción interacciona con el vacío del campo electromagnético. Entonces, si yo cojo, por ejemplo, una cavidad cerrada, un telescopio cerrado, un tubo cerrado, donde yo tengo un campo electromagnético intenso, es decir, por ejemplo, pongo un imán muy intenso a su alrededor y genero un campo magnético muy, muy intenso, en ese tubo que está vacío no hay partículas, pero sí hay campo magnético. O sea, hay vacío del campo electromagnético, lo que a veces se dice que lo que hay son fotones virtuales. Bueno, eso es, a mí no me gusta exagerar con la palabra virtual ahí, pero lo que hay es un campo electromagnético y entonces una acción del halo de materia oscura de nuestra galaxia, que obviamente pues tiene muchas acciones y algunos de ellos podrían atravesar ese tubo en nuestros laboratorios, pues atravesarían ese tubo, chocarían, interaccionarían con alguna de esas fluctuaciones de vacío producidas por ese campo magnético intenso dentro de ese tubo, y eso daría lugar a que un fotón virtual se convirtiera en un fotón de verdad. Un fotón virtual no es una partícula. El fotón virtual no es una partícula. ¿Por qué no es una partícula? Porque para ser partícula tiene que cumplir la ecuación de Einstein. La famosa ecuación E igual a m por c al cuadrado, en realidad es E al cuadrado por m por c al cuadrado elevado al cuadrado más p por c al cuadrado, ¿no? Es decir, incluye el término en reposo, pero también incluye el término de energía cinética, ¿vale? La ecuación de Einstein como tal es una ecuación que incluye energía cinética y energía en reposo, que es la masa. Entonces, las partículas virtuales incumplen con esa ecuación. Una partícula virtual, una fluctuación virtual, es una fluctuación que no se ve obligada a cumplir esa ecuación. Eso los físicos le llamamos que está off-shell, ¿no? Que es incumplidora. Es fuera de la capa de masa, decía mi profesor de teoría cuántica de campos, me gustaba mucho esa expresión. Y entonces hay ciertos procesos no lineales en cristales, los agujeros negros cerca del horizonte, que pueden convertir una fluctuación, una partícula virtual, en real. Entonces, en esos procesos yo hago que algo que no cumple, que está fluctuando e incumpliendo una ley, interacciono con ese objeto y hago que cumpla. Y en el momento en el que cumple, se tiene que realizar, se tiene que convertir en algo observable. Entonces, lo que pasa en esta cavidad resonante vacía con ese campo magnético es que si llegara a un fotón, lo atravesara e interaccionara con ese campo magnético, aparecería de repente un fotón. Entonces yo podría detectar ese fotón. Una manera alternativa de ver ese mismo proceso sería, se me ocurre ahora, igual es incorrecto por algo que no veo, sería que llega el acción interacciona con ese vacío, que ese vacío
tiene una cierta cantidad de energía, porque además está ese campo intenso ahí dentro, y robando la energía a ese vacío se transforma la acción en un fotón que luego sigue propagándose. Eso Sí, podría ser. Claro, robarle energía al vacío suena a ser una cosa rara, ¿no? En realidad le robas energía al campo magnético que hay ahí, ¿no? Claro, pero O sea, como es un campo magnético en forma de vacío, pues tiene también su... El fotón interacciona con el campo magnético y genera una partícula que le ha robado energía a ese campo magnético. Entonces, claro, lo que hay que hacer para observar la partícula es observar ese fotón, y si yo no observo el fotón, yo planteo un límite de exclusión. Es decir, digo, no se ha observado nada, por lo tanto, la acción en cierto rango de masa no puede tener una constante de acoplamiento al fotón de tal valor. Y eso es lo que se ha obtenido. Perdona, Gastón, ¿qué vas a decir? Se ha quedado parado la imagen. Vale. Decía que una de las razones, relacionado con lo que decía Francis y lo que decía Alberto, una de las razones por las cuales esta conversión entre una acción y un fotón, el hecho de que la acción se acopla a la radiación electromagnética, a los fotones, de una manera muy particular, que no es como la de Maxwell, sino que se acopla cuando el campo eléctrico y el campo magnético apuntan en la misma dirección. Se acopla a un operador que se hace importante cuando los campos magnéticos son paralelos. En relación con esto, en relación con esto lo que quería decir es que una de las razones por las cuales las cotas a las acciones, a cuán propensos son con interactuar con el fotón, vienen del tiempo de vida de las estrellas, que parecería no tener mucho que ver con lo que estamos hablando, pero lo tiene. Porque el mismo proceso que se daría dentro de una de estas cavidades detectoras de acciones, es decir, el hecho de que una acción se convierte en un fotón, si se diera muy frecuentemente, si la acción fuese muy propenso a convertirse en un fotón, entonces las estrellas morirían más rápido. ¿Por qué? Porque las estrellas son muy opacas, tardan mucho en un fotón que se crea ahí adentro en salir de la estrella, porque la estrella es muy opaca. Entonces, si un fotón tuviese una propensión alta a convertirse en una acción, entonces le permitiría entonces al fotón disfrazarse de otra cosa y salir sin que nadie lo viera, por decirlo de una forma. Entonces, el hecho de que eso no se dé muy a menudo, es decir, que la propensión de una acción, si estos existen, a convertirse en un fotón, no sea muy alta, no sea muy propenso a hacerlo, es la explicación por la cual estrellas como las enanas blancas viven tanto. Es decir, sabemos cuánto viven las enanas blancas y a partir de eso podemos decir, entonces, si las acciones existen, no pueden no ser muy propensos a convertirse en fotones porque si no las enanas blancas se hubiesen extinguido más rápido. Está relacionado exactamente con esto, a pesar de que estamos hablando de una cosa astronómica, porque en el fondo el proceso que está relacionado es justamente la conversión de una acción a fotones. Es solamente ese comentario. Y bueno, si queréis comentamos la novedad de este nuevo trabajo. El nuevo trabajo utiliza luz estrechada, ¿no? Squeezed. A veces se habla de luz comprimida, ¿no? Es difícil saber cuál es el mejor término porque en general tanto los telecos como los físicos utilizan el término en inglés, squeezed. A mí me lo dieron en la carrera como comprimida, efectivamente. Como comprimida. Ya les digo, lo que pasa es que en telecomunicaciones, por ejemplo, se usa la compresión para referirse a otro concepto. Entonces, cuando utilizas luz comprimida, squeezed comprimida, te encuentras con problemas cacofónicos, no sabes muy bien a qué te estás refiriendo. Sí. En cualquier caso, uno de los problemas que tienen este tipo de experimentos es que cuando vas bajando los errores, en muchos de los errores que ha comentado Héctor, ¿no? Hay muchísimos errores, vas bajando, vas mejorando la sensibilidad del instrumento, llega un momento en que llegas a un mínimo. Y un mínimo que te exige la mecánica cuántica. El principio de indeterminación de Heisenberg te dice que ciertas magnitudes, por ejemplo, el producto de la incertidumbre que tienes tú en posición y la incertidumbre que tienes en velocidad, el momento lineal, pues eso es mayor que una cierta cantidad mínima. Entonces, lo que tú esperas a priori es que si tú no lo fuerzas de ninguna manera, que el error, ese error mínimo, se reparta más o menos por igual entre la posición y la velocidad. La idea del estrechado, de la compresión, del squeezed, es tratar de forzar que se repartan de manera desigual. Que uno de los dos tenga mucho error y el otro tenga poco error. El producto de ambos sigue siendo la misma magnitud mínima, será un valor no exactamente el mínimo, pero próximo al mínimo, pero uno de ellos tiene un error mucho más grande.
Esto se puede conseguir estrechar. Entonces, si uno se lo imagina como que el error son los dos ejes de un círculo, en un plano, pues el estrechar es ese círculo, apretarlo y convertirlo en una elipse alargada. Entonces, tienes un gran error en una dirección y un error mucho más pequeño en otra dirección. Entonces, eso hoy en día lo sabemos fabricar. Una elipse de incertidumbre, como decíamos antes. O sea, has convertido ese círculo de incertidumbre en una especie de elipse de incertidumbre. Eso hoy en día se puede hacer con un factor de 10 relativamente fácil, ¿no? Y este tipo de fotones estrechados se utiliza muchísimo. Por ejemplo, en los nuevos RAM de LIGO y Virgo se va a utilizar ese tipo de tecnología. Hasta ahora no se había utilizado para la búsqueda, pero sí se habían hecho los experimentos en GEO 600. Y bueno, y en óptica, hoy en día en física es muy habitual usar este tipo de luz, ¿no? Entonces, ya sabemos es prácticamente rutinario. Yo conozco a gente de óptica cuántica, información cuántica, para ellos es lo más normal del mundo crear estados comprimidos y todo esto. Sí, y sobre todo, claro, aquí la diferencia es en qué comprimes, porque fijaros que hemos dicho que tenemos dos magnitudes complementarias. Desde el punto de vista cuántico es que su conmutador es distinto de cero. Entonces, el conmutador es el producto de una magnitud por la otra menos la otra por la una. Pues eso puede ser igual a cero, y entonces yo puedo medir observacionalmente ambas magnitudes de manera independiente con la precisión que yo quiera, pero si es igual, si es distinto de cero, será como mínimo un cierto valor, un múltiplo de la constante de Planck. Pues si yo mido muy bien una, tengo que medir muy mal la otra. Bueno, pues normalmente en óptica se suele trabajar con fase y amplitud, suele ser lo más habitual. Entonces yo estrecho en fase y puedo obtener buenas medidas de frecuencia, pero tengo mucha incertidumbre en amplitud. Pero se puede hacer, por ejemplo, lo que se ha hecho aquí es en una cavidad, en una cierta cavidad que actúa como resonador, yo tengo como resonancias entre las dos paredes en el sentido, digamos, eje X y en las dos paredes en el sentido del eje Y. Entonces yo están relacionados, pongo igual que las dos componentes, como las componentes del momento angular. El momento angular, la componente X y Y tienen conmutador no nulo, ¿no? Su conmutador es proporcional a la componente Z. Pues lo mismo pasa con la cavidad resonante. Las vibraciones en un eje, en el eje X, y las vibraciones en el eje Y están acoplados. Entonces, lo que yo puedo es estrechar en una cierta cavidad resonante lo que resuena dentro de la cavidad para que la incertidumbre en la dirección en el eje Y, por ejemplo, pues sea mucho mayor que en el eje X, con lo que reduzco el error en el eje X. Eso lo sabemos hacer con una pequeña cavidad y, claro, ahora hay que hacerlo, esa es la novedad y por eso se publica en Nature, hay que hacerlo con una cavidad enorme, que es la cavidad que yo utilizo para detectar los axiones. Entonces, lo que se ha desarrollado es un mecanismo de acopleo que acopla los estados estrechados en esa cavidad resonante pequeñita con los digamos, estados de vacío del campo electromagnético inducidos por el campo magnético externo, es decir, si quieres, los estados de partículas virtuales dentro del tubo, si quieres llamar así, lo acoplas y consigues que esos también estén estrechados. Con lo que, si los axiones te vienen en determinada dirección, esas acciones en determinada dirección, si corresponden al eje en el que el error es más pequeño, pues yo tengo un límite de sensibilidad mucho más bajo. Entonces yo estoy viendo digamos, un acoplamiento fotón-acción mucho más bajo en esa pequeña región. Claro, esto es muy complicado y esto hay que ajustar muy bien las cavidades y esto te obliga a trabajar con un rango de masas muy estrecho. Entonces, yo me permito mejorar mucho, como no se ha encontrado la partícula, si se hubiera encontrado estaríamos hablando de descubrimiento, pero lo que tenemos son límites de exclusión, son límites que nos dicen ahí no está la partícula, pues se ha mejorado mucho donde no está la partícula, pero en una región muy pequeña que depende muchísimo de características físicas pues, de la cavidad que se utiliza para buscar las acciones y de cómo se puede acoplar con lo otro. Entonces, esto es un avance interesante que habrá que estudiar a ver cómo se puede llevar a otras regiones del espectro de masas. Pero, mientras tanto, pues nos reduce un poquito los diagramas de exclusión. Se ha elegido una región, por el diseño del dispositivo, en la que los límites de exclusión eran muy malos, con lo que hemos mejorado pues, prácticamente en 2 órdenes de magnitud los límites de exclusión que se tenían en esa región, lo que es un gran avance, pero bueno, es una región muy pequeña y bueno, realmente ahí no esperamos que se encuentre
el acción QCD, sería una partícula tipo acción, ¿eh? Pero bueno, una ALP. Pero los ALP son también candidatos firmes a materia oscura. Muy bien. A mí quizás de todo esto me resultó sobre todo súper interesante el descubrir estos experimentos con estas cavidades resonantes que no conocía, como le llaman, aloscopio. Pero claro, entiendo, Francis, corrígeme si no es así, que esto, el problema un poco que tiene es que tú tienes que sintonizar el experimento a una determinada masa que esperas de la acción, ¿no? Porque tu cavidad resonante resuena a una determinada frecuencia y la frecuencia del fotón depende de cuál sea la masa de esa acción o del acoplamiento que tenga con el campo electromagnético, pero tiene que ser esa la que buscas, ¿no? Claro, ese es el problema de estos experimentos. Hay otros experimentos que tienen un rango más amplio, pero en general casi todos los experimentos que buscan acciones tienen esa limitación, de que es muy, muy difícil cubrir un enorme rango de masa, ¿no? Aquí se ha trabajado pues, en el orden de 16, ¿no? 16, 17 microelectronvoltios. Tiene como dos ventanas en las que excluyeron en la acción, dos ventanas del orden, ambas son se acaba de cortar ese Gastón. Algo así como 16, algo antes, 17,2 y después hay una nueva ventanita también del orden de los 16. Los valores concretos son 16,96 a 17,12, fijaros lo estrechilla que es la ventana, y 17,14 a 17,28 microelectronvoltios. Wow. Es una ventana muy, muy estrechita, pero claro, se puede buscar otra ventana estrechita si rediseño parámetros de diseño del instrumento, ¿no? Es prácticamente, digamos, una prueba de concepto del uso de estados comprimidos para este tipo de medidas, ¿no? O sea, al final, con una ventana tan estrecha, físicamente no es súper relevante. Y bueno, es prometedor, ya os digo, la acción será la gran partícula buscada en las próximas décadas. No creo que se descubra pronto, porque el rango de parámetros que tiene es muy amplio, es muy grande, ¿no? Las partículas tipo acción cubren muchísimos órdenes de magnitud, pero aún así es una partícula que se va a buscar muchísimo, porque el fracaso de la búsqueda de los WIMPs, ahí acabaremos por el año 2030, 2035, acabaremos llegando al fondo de neutrinos y ya no podremos avanzar más. En relación con esto, hay que recordar que hace casi un año es esta la partícula que el experimento Xenon 1T decía que probablemente había detectado, ¿no? En relación a lo que dice Francis, ¿no? Esta relación entre los WIMPs y las acciones. O sea, son experimentos detectados y diseñados originalmente para detectar, en ese caso son tanques llenos de un líquido de xenón, y que están diseñados para detectar partículas Weakly Interacting Massive Particles, WIMPs, pero parecía haber detectado algo que, de ser una señal de una nueva partícula, que probablemente no lo sea, era una acción, ¿no? Es como, bueno, encontramos no lo que buscábamos, sino algo que se le parece. Bueno, casi sí, nada. en relación a eso, un tema que no sé si viene a cuento contarlo ahora o a dedicar un programa específico, Panda X, el experimento que también utiliza xenón líquido, es un experimento muy parecido a Xenon 1T, también ha reanalizado esa región de masas y no ha logrado descartar la señal de Xenon 1T, pero tampoco la ha encontrado. Entonces, ha encontrado algo que, bueno, lo que dicen es que es un primer paso para apoyar a la señal de Xenon 1T, pero todavía no está claro, ¿no? La señal de Xenon 1T con acciones se puede explicar, también se puede explicar con neutrinos estériles, hay varias maneras de explicarla, y es una señal difícil de ver. Lo bueno de estos grandes experimentos y de estas señales, desde mi punto de vista, es que nos están mostrando que los físicos siguen trabajando. Es decir, que tú diseñas un instrumento para hacer algo, ya lo tienes ahí, buscas con lo que has diseñado en el rango en el que has diseñado, pero después pones a tu gente más joven a darle vueltas a la cabeza para llevar los límites a ambos extremos, ¿no? A las cosas mucho más pequeñas de las que se concibieron originalmente. Aquí lo que se está es buscando partículas. En este experimento C1T es una búsqueda de retroceso en electrones, en nubes de electrones. Ahí la idea es que choca la partícula WIMP contra un núcleo, en realidad chocaría contra uno de los nucleones, protón o neutrón, dentro del núcleo, y si la interacción es igual con protones y neutrones, se habla de interacción no dependiente del spin, y si la interacción es distinta entre protones y neutrones, se habla de interacción dependiente del spin, con lo que tenemos dos límites de exclusión, uno para cada caso, y tenemos ese choque, y eso mueve ese núcleo se mueve, y sus nubes de electrones normalmente son las que generan una señal que acaba convirtiéndose en una señal fotónica que yo veo en un fotomultiplicador. Bueno, pues para buscar un rango muy bajo de masa, tú tienes que considerar la posibilidad de que el WIMP choque no contra el nucleón,
sino contra un electrón de la nube. Entonces, el efecto es mucho más sutil, mucho más débil, es un efecto mucho más difícil de estudiar, pero gracias a análisis mucho más precisos, pues se logra llevar a ese extremo, ¿no? Y aquí con los experimentos de búsqueda de acción está pasando algo parecido. Se están tratando de llevar al extremo experimentos que uno ya tiene, que han buscado en un cierto rango, y bueno, y eso nos muestra que el futuro puede ser muy prometedor, ¿no? Esa idea que tiene Sabine Hossenfelder y otra gente de que la búsqueda directa de la partícula de materia oscura está muerta porque no la hemos encontrado, pues es completamente falsa, ¿no? Es la ausencia de evidencia nunca es evidencia de la ausencia, ¿no? Entonces, lo que indica es que tenemos que dar trabajo a la gente joven, porque ellos son los que tienen que tener ideas nuevas para mejorar estos experimentos y ir más lejos, ¿no? Y esta idea del squeezing es una idea que probablemente acabe también utilizándose en los experimentos de búsqueda directa de materia oscura de tipo en el rango de la WIN, que es el rango de la masa de los átomos. Entonces, mira, Héctor, tú que decías que no te sonaba esta tecnología de resonadores y microondas y todo esto, te voy a contar una anécdota cercana a mí, que es que en mi instituto aquí en Valencia, en el IFIC, no tenemos una gran tradición de búsqueda experimental de materia oscura. Un poquito a través de experimentos de neutrinos, que alguno puede ver algo de materia oscura, pero un poquito. Pero lo que sí hay mucha tradición en mi universidad es de gente de física, del Departamento de Física Aplicada, que hace cavidades de microondas y que hacía mucha investigación en cavidades de microondas. Y ahora hace un par de años esa gente nos está diciendo en el IFIC, oye, montamos algo de búsqueda de acciones, nosotros sabemos hacer cavidades de microondas, vosotros tenéis una partícula que se detecta así, vamos a hacer algo juntos. Y ya se están haciendo cosas juntas. Bien. Esa es la gran pena de España. España, no sé Argentina, pero España nunca ha tenido una gran física experimental. Los grandes físicos experimentales españoles son algo muy reciente, son de hace 20 años. Sí, exacto. Cuando hablas de física experimental, de físicos de partículas españoles, ¿no? En el año 1992, pues te cuentas 3 o 4 nombres, ¿no? Teresa Guerrero, por ejemplo, y gente así, son muy poquita gente. La mayor parte eran teóricos, eran gente de lápiz y papel, y de ordenador, no de hacer experimentos, porque los experimentos son muy costosos.